El 21 de abril de 2025, lunes de Pascua, el Papa Francisco exhaló su último aliento. Pero lo que pocos saben es que no murió en cualquier momento. Su partida ocurrió justo cuando millones de fieles estaban cantando las alabanzas de la resurrección. ¿Coincidencia? ¿O una señal divina cuidadosamente orquestada? Quédate hasta el final, porque estás a punto de descubrir 7 misterios impactantes que podrían revelar que la muerte del Papa no solo fue un suceso, sino fue un mensaje desde el cielo. No te vayas, porque lo que descubrirás al final de este video podría cambiar para siempre la forma en que ves la Pascua y la figura del Papa Francisco. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje hacia lo sagrado, lo oculto y lo eterno. Esta es la otra cara del Vaticano y estás a punto de entrar en ella. Misterio 7. Muerte en lunes de Pascua. Francisco no murió durante la Cuaresma. No falleció en un tiempo de ayuno, penitencia o silencio interior. No fue en el desierto litúrgico donde exhaló su último aliento, murió en Pascua. Y no en cualquier día de Pascua, sino en el lunes de Pascua, el segundo día de la octava, esa semana luminosa donde la Iglesia no cesa de proclamar con júbilo: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este detalle, que para muchos podría parecer una simple coincidencia del calendario, ha encendido el corazón de millones con un susurro de algo más profundo, algo sagrado. Porque morir en Pascua no es morir entre sombras, sino en medio de la luz. No es cerrar los ojos ante el dolor, sino abrirlos a la gloria. En el calendario litúrgico, el lunes de Pascua no es una jornada cualquiera. Es un eco poderoso del domingo de resurrección. La alegría no se agota con un solo día. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, prolonga el gozo durante 8 días como si cada uno fuera un domingo eterno. Y fue precisamente en ese contexto de resurrección constante, de victoria sobre la muerte, cuando el Papa Francisco entregó su alma al Creador. Pero hay algo más. La hora exacta de su partida, 7:35 de la mañana. Un horario que no parece elegido al azar. A esa misma hora, en miles de monasterios, conventos, iglesias y capillas del mundo entero, se rezan los laudes, la oración matutina del oficio divino. Los laudes no son una oración cualquiera. Son el primer canto del día, el despertar espiritual de la Iglesia, el momento en que el alma del cristiano se levanta y proclama que la luz ha vencido a las tinieblas. Y ese día, mientras monjas, frailes, sacerdotes y fieles cantaban en todo el mundo: Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. El vicario de Cristo respiró por última vez. ¿Fue acaso su último suspiro unirse al canto de toda la Iglesia? ¿Fue su alma elevada con los versículos del Salmo 63 que resuena en los laudes? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Muchos lo han interpretado como un guiño divino, una firma del cielo. No fue un final, sino un cumplimiento, un paso litúrgico más dentro del misterio de su vida entregada. Francisco no murió durante una vigilia sombría. Murió en plena alabanza, mientras la Iglesia exclamaba con gozo que la muerte ha sido vencida. Y así, su vida, marcada por una constante lucha entre misericordia y verdad, entre escándalo y esperanza, entre humanidad y espiritualidad, culmina en un amanecer pascual. Un amanecer que no solo iluminó Roma, sino el alma de todos los que perciben, en los hilos del tiempo, el tejido de algo eterno. Porque morir en Pascua es resucitar con Cristo. Misterio 6. Sus últimas palabras. En los últimos momentos de su vida, cuando el cuerpo ya no respondía, cuando el silencio se apoderaba de la habitación y los médicos hablaban en susurros, el Papa Francisco aún tenía algo que decir. No fue un discurso preparado. No fue una despedida protocolar ni un pensamiento egoísta, fue una oración. Según fuentes cercanas al Vaticano, justo antes de entrar en coma, el Santo Padre susurró con voz débil, pero con el alma firme: Señor, ten misericordia de tu Iglesia. No pidió por sí mismo, no rogó alivio para su dolor. Pidió por nosotros. En esa sencilla frase, Francisco resumió todo lo que fue su vida, su misión, su entrega. Fue un gesto que estremeció a quienes lo acompañaban. Porque no fue un lamento. No fue una queja, fue intercesión, fue amor en forma de suspiro. Y si prestamos atención, esas palabras no fueron casuales. Para quienes lo conocieron, para quienes siguieron su pontificado desde el primer día, una cosa queda clara. Misericordia fue la palabra que definió su alma. Desde su primer Ángelus como Papa hasta sus últimas encíclicas, Francisco repitió una y otra vez que la Iglesia debía ser un hospital de campaña, no un tribunal. Que la misericordia no es debilidad,
sino la fuerza misma de Dios. Que el rostro del Padre es tierno, compasivo y siempre dispuesto a perdonar. Lo predicó, lo proclamó, lo vivió. Y ahora, en su lecho de muerte lo respiró por última vez. No gritó, no improvisó discursos. Solo susurró como quien entrega el alma, un ruego, una súplica que ascendió al cielo como incienso: ten misericordia de tu iglesia. Y en esa frase se encierra un eco del mismo Cristo, quien, desde lo alto de la cruz, no pensó en sí mismo, sino en sus hijos, en sus enemigos, en la humanidad entera. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Del mismo modo, Francisco intercedió. Intercedió como pastor, intercedió como siervo, intercedió como padre. Muchos afirman que, en ese instante, el cielo se conmovió. Que el suspiro del Papa no fue el final, sino el inicio de una plegaria eterna. Porque cuando un Papa muere, la Iglesia entra en luto. Pero cuando muere orando por ella, la Iglesia es abrazada por el cielo. Y así, Francisco no cerró su vida con un discurso, sino con una herida abierta hacia Dios, un último gesto de amor. Un suspiro convertido en súplica celestial. Misterio 5. Un deseo profético. En una entrevista del año 2018, con una sonrisa suave y la mirada serena de quien ha vivido profundamente, él dijo algo que pasó desapercibido para muchos. Si pudiera elegir, dijo, con la calma de quien ya lo tiene todo claro en el corazón, moriría en Pascua. Tranquilo. Algunos soltaron una pequeña risa. Otros bajaron la cabeza conmovidos por su humildad. Nadie lo tomó como algo serio. Nadie imaginó que esas palabras escondían algo más, un misterio, un susurro del cielo. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Años después, justo en el tiempo en que la Iglesia entera conmemora la resurrección de Cristo, él partió. Tranquilo, en paz, sin cámaras, sin multitudes, sin estruendos. En la intimidad de su residencia, como quien cierra los ojos al final de una oración. Murió cuando sonaban las campanas de Pascua. Cuando los fieles cantaban Aleluya. Cuando el mundo cristiano celebraba la vida después de la muerte justo ahí, en ese instante sagrado, él partió. Para muchos, fue simplemente una casualidad, un hecho curioso, tal vez poético, pero sin mayor trascendencia. Pero para otros fue una profecía cumplida. Un deseo íntimo, pronunciado años atrás, que fue escuchado por Dios y cumplido con una precisión celestial. ¿Y si su alma ya lo sabía? ¿Y si ese deseo no fue solo una expresión humana, sino una revelación profética? Quizás, en el silencio de su oración, él lo había pedido con fe. No para engrandecerse, no por vanidad, sino porque entendía profundamente el significado de la Pascua, la victoria de la vida sobre la muerte, la luz venciendo a la oscuridad. Morir en Pascua era como cerrar el ciclo de su vida unida a Cristo. Era como decirle al mundo: no teman. La muerte no es el final. Yo me voy en el momento más santo del calendario para recordárselo. Y así, lo que parecía una frase más en una entrevista, terminó siendo un susurro eterno, una señal, un deseo profético que se cumplió, con exactitud, con misterio, con propósito. ¿Y tú, crees en las coincidencias? ¿O crees que hay momentos en los que el cielo decide dejar huellas visibles en la tierra? Misterio 4. Un funeral en Pascua. Se espera que el funeral del Papa Francisco ocurra dentro de la octava de Pascua, y esto lo cambia todo. No será un funeral como los demás, no será una misa envuelta únicamente en luto, con tonos oscuros, coros solemnes y el tradicional negro que domina las despedidas terrenales. No. Será algo que muy pocos han visto en la historia de la Iglesia, un funeral pascual. Y eso, en sí mismo, ya es un mensaje teológico. Porque la octava de Pascua no es cualquier semana. Es un tiempo donde la Iglesia no deja de cantar aleluyas, donde la liturgia no baja la intensidad, donde cada uno de los 8 se celebra como si fuera otro domingo de resurrección. Entonces, ¿cómo entierras a un papa cuando el mundo católico entero está proclamando que la muerte ha sido vencida? Aquí es donde nace el misterio. Porque el luto se ve forzado a convivir con la esperanza. La tristeza con el júbilo. Las lágrimas con la certeza de la vida eterna. Y por eso, no habrá ornamentos negros, como en otros funerales papales. En su lugar, el altar se vestirá de blanco. Las lecturas no serán de juicio ni castigo, sino de vida nueva. Los cánticos no evocarán el fin, sino el comienzo de una eternidad gloriosa. No será un funeral silencioso. Habrá aleluyas entre sollozos.
incensarios que suben, no como humo de dolor, sino como símbolo de alma que asciende a la gloria. Algunos teólogos ya lo han llamado una paradoja litúrgica, una ceremonia que, por fecha y forma, parece contradecirse a sí misma pero que en realidad revela el corazón mismo del Evangelio, que la muerte ya no tiene la última palabra. Y entonces, lo que parecía una tragedia se convierte en una proclamación. Un testimonio visual y sagrado de que la resurrección es real, y que, si Cristo resucitó, sus discípulos también lo harán. Y entre esos discípulos el más visible, el más frágil, el más humano ha sido este Papa. Un hombre que deseó morir en Pascua, y que ahora será despedido con las luces encendidas, como quien no se pierde, sino que regresa a casa. Tal vez este sea el regalo más grande que Dios le ha concedido, no solo morir en Pascua, sino ser enterrado en la misma semana donde la iglesia canta que la tumba está vacía. Un funeral que es, en verdad, una predicación. Una misa de despedida que es en realidad, una bienvenida al cielo. Un misterio que solo se entiende cuando se cree que Cristo ha vencido a la muerte. Misterio 3. Su última bendición. Era el 20 de abril, un domingo de Pascua que el mundo no olvidaría jamás. El cielo sobre la plaza de San Pedro parecía contener el aliento, como si supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Desde el balcón de la basílica, una figura frágil emergió lentamente, sostenida apenas por la fuerza de su espíritu. El Papa, con el peso de los años y la enfermedad marcando cada uno de sus movimientos, se asomó por última vez ante millones de ojos expectantes. Su cuerpo tembloroso, casi vencido, contrastaba con la inmensa solemnidad del momento. La multitud abajo guardaba un silencio reverente, roto solo por el murmullo del viento y algún sollozo ahogado. Todos sabían, de alguna manera, que estaban presenciando el fin de una era. A pesar de su evidente debilidad, el Papa alzó una mano temblorosa. No era un gesto cualquiera, era un acto de voluntad sobrehumana, un último esfuerzo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Y entonces, con una voz quebrada pero cargada de autoridad espiritual, pronunció las palabras Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. La bendición más solemne de la Iglesia Católica resonó en el aire, alcanzando no solo a los fieles reunidos en la plaza, sino a cada rincón del planeta. Fue su última aparición pública, un instante que quedaría grabado en la memoria colectiva como un cuadro vivo. El Papa, frágil pero firme, ofreciendo su bendición final al mundo. Pero esto no fue solo un ritual, aquella bendición llevaba consigo algo mucho más profundo, una absolución universal. No era solo un acto ceremonial para cerrar el domingo de Pascua, era un gesto de amor inmenso, un perdón que abarcaba a toda la humanidad. Con esa mano temblorosa, el Papa parecía tocar el alma del mundo, impartiendo la luz de Cristo en un momento de oscuridad personal. Fue como si, en ese instante, descargara todo el peso de su misión terrenal, dejando tras de sí una estela de esperanza y redención. Y luego, como si el universo hubiera conspirado para cerrar el telón en el momento exacto, al día siguiente, el 21 de abril, partió de este mundo. Imagina el momento. El Papa, agotado pero sereno, bendiciendo al mundo con sus últimas fuerzas, hay algo casi místico en esa imagen. No era solo un hombre despidiéndose, era un símbolo viviente de la fe, un puente entre lo humano y lo divino. Dicen que, al pronunciar esas palabras, sus ojos brillaron con una paz que trascendía el sufrimiento físico. Algunos testigos juran que el sol, oculto tras las nubes hasta ese momento, se abrió paso para iluminar el balcón justo cuando terminó de hablar, como si el cielo mismo respondiera a su gesto. Otros, más cerca, notaron cómo sus manos, aunque débiles, parecían firmes en su propósito, como si estuvieran guiadas por una fuerza mayor. Cuando el Papa dejó este mundo al día siguiente, no se fue en silencio. Su partida marcó el cierre de un capítulo monumental en la historia de la Iglesia. Pero más allá de eso, dejó un legado que aún resuena. Esa última bendición no fue solo el final de su papado, fue una declaración de amor eterno, un recordatorio de que, incluso en la fragilidad, hay poder. La imagen de aquel hombre, debilitado pero decidido, se convirtió en un ícono de fe y resistencia. Su mano alzada, su voz quebrada, su mirada al horizonte, todo eso quedó inmortalizado como un testamento de lo que significa entregar la vida al servicio de los demás. Y así, el 20 de abril pasó a la historia no solo como un domingo de Pascua más, sino como el día en que el mundo recibió una bendición que trascendió el tiempo. El Papa se fue con la luz de Cristo, sí, pero también dejó esa luz aquí, entre nosotros. Su muerte no fue un adiós vacío, fue una promesa de continuidad, un eco de esperanza que sigue vibrando en el corazón de millones. ¿Qué sintió él en ese balcón?
¿Qué vio en los rostros de la multitud o en el cielo que lo cubría? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que, con ese último Urbi et Orbi, nos abrazó a todos, y su legado sigue siendo un misterio que invita a la reflexión, a la fe y sobre todo, al amor. Misterio 2. Su Vía Crucis personal. Desde febrero hasta abril del 2025, el Papa Francisco no solo enfrentó una crisis de salud, vivió su propio Vía Crucis. No fue público, no fue televisado, pero fue real, intenso, doloroso y espiritualmente profundo. Durante esas semanas, su cuerpo comenzó a apagarse lentamente. Respiradores asistían su aliento, mientras su cuerpo, frágil y agotado, libraba una batalla silenciosa. Cada respiración era un esfuerzo. Cada noche, una vigilia. Cada día, una oportunidad más para ofrecerse en silencio, como Cristo en el huerto. Pero no hubo quejas, no hubo desesperación, solo una petición. Silencio, por favor. Pidió un crucifijo, no uno de oro, ni decorativo, quería uno simple. De madera, como los que cuelgan en las paredes humildes de millones de hogares católicos, quería contemplar al crucificado, no con los ojos, sino con el alma. También pidió su rosario, el mismo que llevaba siempre en el bolsillo, aquel que sus dedos conocían mejor que nadie. Las cuentas fueron su consuelo, su refugio, su espada espiritual. Cada Ave María era una respiración. Cada misterio, una página de su despedida. No quiso despedidas mundanas, solo lo esencial, solo lo sagrado. Fue ungido con los sacramentos finales. El óleo de los enfermos, que consuela el alma. La confesión, que purifica el corazón. Y la Eucaristía, su última comunión, su viático como se llama en la tradición católica. El pan del cielo, el alimento de los que están a punto de emprender el viaje definitivo. Él sabía que no iba hacia la muerte, iba hacia la vida. Por eso no tembló, por eso no se quejó, por eso no gritó, se ofreció, en silencio, con dignidad, como lo hizo Cristo. Su habitación se convirtió en un pequeño Getsemaní, pero también en un Calvario. Y finalmente en una tumba vacía. Porque el día después de su muerte, el mundo despertó con la noticia. Era Pascua, el día de la resurrección, el día en que el mundo celebra que la muerte ha sido vencida. Muchos dirán que fue una coincidencia. Pero para los que tienen fe, aquello no fue casualidad. Fue un signo, un sello, una señal divina. Francisco no solo predicó a Cristo durante su pontificado, lo imitó hasta el final. Misterio 1. El eco de Juan Pablo II. El 2 de abril del año 2005, el mundo entero se detuvo. Juan Pablo II, el Papa peregrino, el hombre que tocó el corazón de naciones enteras, cerró los ojos por última vez justo al caer la tarde. Era la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, la fiesta que él mismo había establecido en honor a Jesús Misericordioso, luego de canonizar a Santa Faustina Kowalska, la humilde monja polaca que escuchó los latidos del corazón de Cristo. Muchos lo sintieron como un susurro del cielo. Un mensaje sin palabras. Un símbolo potente, morir justo en la antesala del día dedicado a la misericordia infinita de Dios. Para la Iglesia, no fue casualidad. Fue una firma divina. 20 años después, otra figura se despide, otro pontífice, otro devoto de la misericordia. Francisco. El primer papa latinoamericano, el que puso a los pobres al centro. El que repetía una y otra vez: Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y su partida no fue en cualquier momento del calendario litúrgico. No fue durante el Adviento, ni en Cuaresma, murió en Pascua. En pleno corazón del tiempo litúrgico que celebra la victoria de Cristo sobre la muerte. El día en que el sepulcro fue vencido. El día en que el Aleluya resonó nuevamente en los altares. 2 papas, 2 fechas, 2 mensajes desde lo alto. Uno parte en la víspera de la misericordia. El otro, en el centro mismo de la resurrección. Ambos hombres, marcados por una profunda fe en el amor de Dios que perdona, que restaura, que levanta. Ambos, guiando al pueblo no solo con palabras, sino con su muerte misma. ¿Fue coincidencia? ¿O fue providencia? ¿Será que el cielo tiene su propio lenguaje y se expresa a través del tiempo? La Iglesia, que ha aprendido a leer los signos, guarda silencio, observa y ora. Porque cuando el cielo habla con fechas, los fieles escuchan con el alma. Y en ese eco que une a Juan Pablo II y Francisco, algunos no ven casualidad sino el cierre de un ciclo.
Una continuidad profética, como si uno hubiera abierto una puerta, y el otro, 20 años después, la cerrara con paz. La muerte del Papa Francisco no fue solo una noticia, fue un misterio. Un evento marcado por la luz de la Pascua, lleno de símbolos y silencios que invitan a la contemplación más que a la explicación. Como Juan Pablo II partió en la víspera de la Misericordia, Francisco se fue en plena resurrección. 2 fechas, 2 papas, un mismo eco divino. En la fe, no todo se razona. Hay cosas que solo se viven y se veneran. Francisco no murió, sino pasó a la eternidad en el mismo tiempo en que la Iglesia canta Aleluya. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete, comparte y comenta. ¿Crees que fue un signo del cielo? Porque los misterios de Dios no se guardan, se comparten.